La última parte que estuvimos trabajando es movimiento curvilíneo, utilizando coordenadas cartesianas, y digamos que como ejemplo tomamos el tiro parabólico. Ahora vamos a tomar como ejemplo también el movimiento circular, pero como en el movimiento circular está involucrado el movimiento angular, la cinemática angular, entonces voy a aprovechar de una vez y rápidamente y a manera de repaso voy a decir algunas cosas sobre eso que es el movimiento angular, la cinemática de una rotación alrededor de un punto. Entonces, esto se supone que es en un plano, para no complicarnos. Esta es una línea de referencia a la que se acostumbra a ponerle L0, L subíndice 0. Y entonces, esta línea está rotando en un sentido horario o antihorario, como sea. El punto importante es que este ángulo θ, que se puede medir en las unidades que quieran ahorita, es función del tiempo. Es decir, está cambiando con el tiempo. Y definimos la dirección antihoraria como positiva. Entonces la variación del ángulo con el tiempo se define o se nombra como velocidad angular. Y la variación con el tiempo de la velocidad angular es la aceleración angular. Entonces θ, como función del tiempo, podríamos decir que es la posición angular. ¿De acuerdo? Omega, que es la derivada del ángulo con respecto del tiempo y que decíamos que lo vamos a denotar en un curso de mecánica como θ punto, que es igual a la derivada de θ con respecto del tiempo, se llama velocidad angular. Entonces, en este momento, como el ángulo lo pueden medir en las unidades que gustan, por ejemplo, radianes, revoluciones, grados, gradianes, etc. Entonces, la velocidad angular va a ser también esa unidad angular por unidad de tiempo. Se nos mide cómo cambia el ángulo por unidad de tiempo, como la velocidad. Y la derivada de esto, omega punto, o θ dos puntos, la segunda derivada de θ con respecto del tiempo, es la aceleración angular. Entonces la posición angular, vuelvo a repetir, pueden ser grados, radianes, revoluciones. La omega entonces va a ser esa unidad angular por unidad de tiempo y la alfa va a ser esa unidad angular por unidad de tiempo por unidad de tiempo. De ahí los cuadrados en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, radianes por segundo al cuadrado. Ahora, hay una restricción que sí es importante y conviene hacerla notar de una vez. Si esto es lo que les interesa, pueden manejar el ángulo en la unidad que les parezca bien. Pero no se les vaya a olvidar lo siguiente. Si yo tengo un círculo de radio R y para ese círculo de radio R yo quiero la relación que hay entre el radio, el ángulo y esto que se llama longitud de arco, medido a lo largo del círculo de radio R. Esto se mide con un hilo, ¿no? Lo pongo aquí, se lo pego a la trayectoria circular, lo quito y mido y eso es S. La relación entre S, R y θ está dada por S igual al radio por θ, pero esto solamente es válido si θ está medido en radianes. Si utilizan grados, si utilizan revoluciones, esto no va a ser cierto. Ahora, a partir de aquí, el radio es constante. Si yo derivo con respecto del tiempo a ambos lados, esto se convierte en ese punto, va a ser igual a R por θ punto, porque estamos suponiendo que el radio es constante. ¿Quién es ese? Es la rapidez con la que se recorre el círculo de radio R.
Y esto es igual a R, teta punto es omega. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta relación que resulta importante más adelante. Válida solamente si el ángulo se mide en radianes, por lo tanto esto va a ser en radianes por unidad de tiempo por el radio. Entonces si el radio, por ejemplo, tiene unidades de metros, eso estaría en metros por segundo. Si el radio está en unidades de centímetros, entonces estaría en centímetros por segundo, etc. Pero vuelvo a repetir, en radianes. Si yo derivo ambos lados de esta ecuación, que es equivalente a derivar ambos lados de esta, lo que voy a tener es ese 2 puntos, estoy derivando este, va a ser igual a R por teta, 2 puntos. ¿Qué es esto en el movimiento? Esto de aquí viene siendo el ritmo con el que cambia la rapidez, y eso es la aceleración. ¿Pero cuál aceleración? La aceleración tangente a la trayectoria. ¿Qué tal si cada vez va más rápido? O está desacelerando. Depende del signo de esto. Esto va a ser igual a R por alfa, donde alfa es la notación que se usa para la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces esta también es válida solamente si esta está en unidades de radian por unidad de tiempo al cuadrado. Ahora, recuerden que cuando el vector velocidad, este no es el vector, es el tamaño. Cuando el vector velocidad está cambiando de orientación, tiene que haber una componente de aceleración que es perpendicular, y es a la que le llamamos aceleración normal o centrípeta. Entonces la aceleración normal, la voy a anotar, es igual a b cuadrada entre el radio, pero b es r omega. Entonces si yo meto aquí, ya no va a haber espacio, entonces si yo pongo aquí r omega, lo elevo al cuadrado y lo divido entre r, el resultado es r omega cuadrado. O escrito en términos de que omega es teta punto, esto también se puede poner como, voy a borrar aquí, se puede poner como r teta punto y luego teta punto lo elevo al cuadrado. Entonces esta es la aceleración normal, esta es la que es responsable de que la velocidad vaya cambiando de orientación, y esta es responsable si es que estoy cada vez más rápido aquí o más lento aquí. ¿De acuerdo? Esta es aceleración tangencial y esta es aceleración normal. Ahora, otro comentario que va a ser importante es que todo lo que vimos de cinemática unidimensional, o sea, movimiento en una línea, es aplicable directamente al caso rotacional. ¿Qué quiero decir? Voy a borrar. Voy a borrar esto. Y lo que estoy diciendo es simple, pero es importante. La cinemática rotacional es formalmente equivalente, matemáticamente si lo quieren ver así, formalmente equivalente a la cinemática en una línea recta, en una línea. Lo que estoy diciendo es esto, que el equivalente de, ¿con cuál empiezo? El equivalente de alfa es la aceleración en la línea, que el equivalente de omega es b, el equivalente de teta era la posición, porque usamos la letra S, ¿no? Entonces, si la aceleración es constante, si alfa es constante, entonces, ¿qué pasaba en ese caso aquí? Esto va a ser idéntico. Lo que sucedía era que entonces la omega era omega inicial, o sea, lo que sucedía es que si A es constante aquí,
Entonces la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, pues aquí hay una ecuación idéntica. Si alfa es constante, entonces la velocidad angular es igual a omega 0 más alfa por t. Igualito. Teta va a ser igual a teta 0 más omega 0t más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Aquí tendríamos el equivalente. La posición va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es igualito. Y las otras que les pedí yo en algún momento deducir, a partir de estas dos, que son b cuadrado igual a b inicial al cuadrado más 2a por... aparece acá también. Entonces aquí yo tendría teta final al cuadrado, sería igual a la inicial al cuadrado, pero es velocidad. Entonces, como es velocidad, sería omega cuadrado igual a omega 0 al cuadrado más 2 veces alfa por la posición que tengo cuando tengo omega menos la posición que tengo cuando tengo esta. Es igualita. Y había otra, ¿no? Que era que teta era igual a teta 0 más, promediamos la velocidad, omega más omega 0 sobre 2 por el tiempo t. Entonces, cuando alfa es constante, tenemos esto. Si alfa fuera 0, entonces omega sería constante, teta sería igual a teta 0 más omega 0t. Esta lo que me diría es que omega cuadrado es igual a omega 0 al cuadrado, se mantiene constante. Y esta de aquí me diría que teta es igual a teta 0 más. El promedio de estos dos, como estas no cambian, sería omega 0 por t. Nos daría otra vez esta de acá, haciendo alfa igual a 0. Entonces todo es equivalente. Recordemos que teníamos casos un poco más interesantes cuando la A no es constante. Esos otros casos que tratamos fueron acá, cuando A es función del tiempo. ¿Qué hacíamos? Si tenemos la aceleración y queremos la velocidad, integrábamos. Si tenemos la velocidad y queríamos la posición, integrábamos. Si teníamos la posición y queríamos la velocidad, derivamos. Si tenemos la velocidad y queremos la aceleración, derivamos. Acá va a suceder lo mismo. Entonces, si alfa es función del tiempo, entonces si integro con las condiciones iniciales adecuadas, obtengo omega y si vuelvo a integrar voy a obtener la posición angular. Y al revés, si tengo la posición angular como función del tiempo, la derivada me da omega y la derivada me da alfa. Igualito formalmente, por eso les digo que todo lo que vimos en cinemática unidimensional es perfectamente mapeable y aplicable al caso de angulares. ¿Qué otros casos vimos? Cuando la aceleración era función de la velocidad, y aquí vamos a tener cuando alfa sea función de la velocidad pero angular. Y el último caso era cuando la aceleración era función de la posición, y acá vamos a tener cuando la aceleración sea función de la posición. Entonces, para ilustrar antes de pasar al movimiento circular, voy a proponer que resolvamos algunas situaciones sencillas, sobre todo con la finalidad de que se vea, ¿no?, lo que estoy aquí diciendo. Entonces voy a poner algunos ejemplos y les queda de trabajo también hacer algunos. Entonces el primero es ejemplo. Entonces dice la rapidez angular del motor tiene algún mecanismo interno que gira de un auto aumenta desde 1200 revoluciones por minuto hasta 3000 revoluciones
por minuto. Y esto lo logra en 12 segundos. Entonces, ¿cuál será? Inciso A. Si alfa es constante, entonces la pregunta es, ¿qué valor tiene? Como es una revoltura de unidades, hay que tener cuidado nada más con eso. Por el tiempo, ¿no? Que aquí está en minutos y aquí está en segundos. Entonces hay que decidir en qué unidad lo quiere uno trabajar. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas revoluciones gira la máquina en ese tiempo? Entonces ahí están los dos incisos. Entonces les digo que este es un caso, este ejercicio es un caso de alfa constante. Entonces es equivalente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces podemos mapear las ecuaciones para resolver en este caso. ¿Qué tenemos? Tenemos la omega inicial. La omega inicial es 1200 revoluciones minuto. Tenemos la omega final, que son 3000 revoluciones por minuto. Alfa es constante y desconocida. Entonces este no lo conocemos, pero conocemos el intervalo de tiempo que tarda en ir de esta omega inicial a esta omega final. Son 12 segundos. Como aquí el tiempo se está midiendo en minutos, para no hacer tanto argüende, 12 segundos es equivalente a un quinto de minuto. 60 segundos entre 5 son 12, ¿no? Entonces 12 segundos es equivalente a una quinta parte de un minuto. Con esto, nada más pensando, recordemos que la omega final va a ser la omega inicial más la alfa desconocida por el tiempo que tarda en darse ese cambio. Entonces en este caso tendríamos que esto vale 3000 revoluciones por minuto igual a 1200 revoluciones por minuto más alfa por la unidad de tiempo que es un quinto. Esto lo estamos midiendo en minutos, entonces esto nos va a dar en revoluciones por minuto al cuadrado. Es un poco extraño, pero pues así es, ¿no? Entonces ahí está nuestra ecuación. Hacemos la resta, nos queda 1800 por 5 es igual a alfa. Entonces esto nos da 5 por 8, 40. 5 por 1 es 5, 9. 9000 revoluciones por minuto cuadrado. Entonces tenemos este inciso. Lo importante no es tanto la dificultad, sino que vean que la parte angular es equivalente conceptualmente a lo que ya vimos. Entonces va a ser muy rápido el trabajar este tipo de cosas para nosotros. ¿Cuántas revoluciones gira la máquina en este tiempo? Bueno, suponiendo que en el momento en el que tiene esta velocidad inicial, desde ahí empezamos a cuantificar el cambio angular, entonces tendríamos la posición angular en función del tiempo va a ser la inicial, que podemos considerar que es 0, cuando la velocidad inicial es esto, más omega i por tiempo, más la aceleración angular entre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces en este caso, θ va a ser igual 1200. Esto está en revoluciones por minuto, por lo tanto el tiempo lo tenemos que poner también en minutos, ¿no? Más la alfa entre 2, 4500. Esto está en revoluciones por minuto cuadrado, entonces el tiempo también es en minutos, ¿no? Entonces, ¿cuánto gira en t igual a 0? La hipótesis es que estaba en t igual a 0, pero entonces en t igual a un quinto de minuto vamos a sustituir. Entonces θ va a ser igual a 1200 por un quinto, estas son revoluciones,
más 4500 por 1/5 al cuadrado. Y el resultado va a estar en revoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer ejemplo. Es un ejemplo sencillo, pero vale. Ustedes, voy a quitar esto. Ya nada más sería cuestión de hacer los numerillos, ¿no? Resuelvan el siguiente. Dice, la tornamesa de un fonógrafo que gira a 78 revoluciones por minuto, son de esas antiguas, se frena y se detiene $30 segundos después de haber desconectado el motor. Es igual que el anterior. Determine alfa. ¿Cuánto vale alfa? Y el inciso B, ¿cuántas revoluciones gira? Hasta que se detiene. Entonces, esas dos preguntas. Otro ejemplo de esto de angular. Dice, una rueda tiene una alfa constante de 3 radianes por segundo al cuadrado. Punto. Después de un intervalo de 4 segundos, ha girado un ángulo de 120 radianes. Y luego dice, suponiendo que la rueda partiese del reposo, arranca de una velocidad 0, ¿cuánto tiempo había estado el movimiento al comenzar el intervalo de 4 segundos? Entonces, si lo leen, se van a dar cuenta de que, bueno, al principio quizá incluso suene un poco a confusión.
Entonces la pregunta es, ¿cómo lo podemos plantear? Entonces, bueno, no los tengo aquí en el presencial, pero lo que el problema dice es que tengo una alfa constante, que la velocidad inicial es 0 y que yo puedo arbitrariamente decir que a partir de ese momento, por la redacción, teta 0 es igual a 0, es decir, parte del reposo y está en el origen. Y la alfa me están dando que es un dato, 3 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento para la posición como función del tiempo? Voy a tener teta 0, que lo estoy tomando como 0, más la velocidad angular inicial por el tiempo t, que lo estoy tomando como 0, más la aceleración angular sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Y este es un dato. Entonces, si sustituyo ese dato en radianes por segundo al cuadrado, lo que voy a tener es que teta va a ser 1.5 por t al cuadrado con el tiempo en segundos. Ahora lo que me están diciendo es que esto está al principio así, gira y llega a un momento en el que empiezan a contabilizar ahora. Y dicen que a partir del momento en el que empiezan a contabilizar y 4 segundos después de donde estaba, ha recorrido 120 radianes. Imagínense, está aquí la rueda y en un instante desconocido t, empieza a medir el tiempo. Y t más 4 segundos después, cuantifico en total cuánto giró. Y me da como resultado 120 radianes. Lo que me están preguntando es cuánto vale este t. ¿Cuánto tiempo había estado girando desde que arrancó? Entonces, ya con eso creo que debería de ser más claro cómo plantearlo. Es decir, lo agarro en t, este t mayúscula, no sé cuánto vale, pero lo que sí sé es que t más 4 segundos después, a partir de este momento giró 120 radianes. ¡Pum! Eso es todo. Pregunta cuánto vale t mayúscula. Entonces ya es fácil de plantear. ¿Por qué? Porque teta, subíndice t, es cuando evalúo esto en ese tiempo desconocido. Va a ser 1.5 t cuadrado. Y teta, subíndice t más 4, va a ser igual a 1.5 t más 4 al cuadrado. Entonces ya con eso. Porque entonces 120 en radianes va a ser igual a teta en el tiempo t más 4 menos teta en el tiempo t. Entonces voy a tener aquí 1.5 por t más 4 al cuadrado menos 1.5 por t al cuadrado. Entonces voy a tener una ecuación con una incógnita. Y ni siquiera va a ser, creo yo, cuadrática porque se va a cancelar el 1.5 t cuadrada con 1 de acá. Es decir, lo que voy a tener es 120, el tiempo va a estar en segundos, va a ser a 1.5 por t cuadrada más 8t más 16 al cuadrado, no, ya lo elevé al cuadrado, menos 1.5 t cuadrado. Entonces, como ustedes pueden ver, los cuadrados se van y nos va a quedar que entonces 120 va a ser igual a 12 t más 24. Espero no cometer ningún error. Entonces de ahí se puede despejar con mucha facilidad, ¿no? De hecho, divido todo entre 12 ya para facilitármela. Y entonces esto me da 10 igual a t más 2. Por lo tanto, t es igual a 8 segundos. Ese es el tiempo que estuvo rotando hasta que llegamos y empezamos a observar. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Voy a borrar. Y de tarea, un volante,
sea, una rueda ahí. Completa 40 revoluciones. 40 rep. Al desacelerarse, desde una rapidez angular de 1.5 radianes por segundo hasta detenerse totalmente. Hasta detenerse. No sé para qué le ponen totalmente, está detenido. Suponiendo que tenga una aceleración uniforme, otra manera de decir eso es que alfa es constante. Determine, dos puntos, inciso A, tiempo para llegar al reposo. Inciso B, determine alfa. Y el inciso C, ¿cuál es el tiempo para completar la mitad de las 40 revoluciones? ¿Cuál es ese tiempo? Son 3 incisos. ¿De acuerdo? Entonces es también de tarea. Una última situación de este tipo que quiero tratar antes de pasar al circular es esta. Entonces, dice, ejemplo, una rueda de radio 10 centímetros está acoplada mediante una banda B a otra rueda de radio, ¿cuánto? 25 centímetros. Va la figura. Entonces aquí tengo una rueda. Esta es la banda. Y ahí está acoplada nuestra escala. Esta es la banda B. Esta es la rueda de radio RC. Y esta es una rueda de radio RA. Están acopladas. Hagan de cuenta que es la estrella de una bicicleta. Y esta es la rueda de atrás. Entonces aquí está el pedal y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí pide? Dice que la rueda A aumenta su rapidez angular a partir del reposo con un ritmo uniforme
con alfa constante de pi medios radianes por segundo al cuadrado. Determine el tiempo que tarda B, que tarda C, porque es la rueda, ¿no?, en alcanzar una rapidez angular de 100 revoluciones por minuto. Suponiendo que la banda B no resbala. Piénsenlo como si fuera una cadena, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Déjenme ver contigo. Ok, entonces, aquí de lo que hay que darse cuenta es de que como la banda no resbala, si esta banda se está moviendo con una velocidad v, entonces este punto se mueve también con la velocidad de la banda. Y este otro punto también se mueve con la misma velocidad. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos ruedas? La rapidez, no la velocidad angular, porque los radios son diferentes. Pero entonces, la velocidad que esta tenga va a ser igual a la velocidad que esta tenga. ¿De acuerdo? Tienen que ser del mismo tamaño para que no resbale precisamente la banda con la rueda. Ahora aquí tenemos un problema, ¿no? Es una mezcla ahí de unidades. Cuidado nada más. Esto está en radianes por segundo al cuadrado y esto está en revoluciones por minuto. Entonces tenemos que decidir en qué trabajar. Si en radianes. Y en este caso, de hecho, es obligatorio trabajar en unidades angulares de radianes. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que escribir esta en términos de la velocidad angular y del radio. Entonces, voy a poner esto en unidades de radianes por segundo. Pero entonces, regresando al problema en sí y olvidándonos por un momento de las unidades, yo lo que sé es que esta rueda tiene esta aceleración. Entonces, aquí le voy a poner que esta es alfa subíndice A, que me indica, para que yo no me confunda, que es la aceleración angular de esta ruedita. ¿Sí? Y entonces, por la razón que les decía, voy a poner esto en unidades de radianes por segundo. Al final, ahorita no me preocupa. Entonces, todo esto parte del reposo, ¿no? Voy a borrar este. Y aquí le voy a utilizar una notación parecida. Voy a ponerle que la omega B al final es 100 revoluciones por minuto. Ok. Ah, los radios también los necesito. Entonces el radio de A es igual a 10 en centímetros y el radio de la rueda C es 25 centímetros. Para que no se me vaya a perder todo ahí. Voy a quitar esto. ¿Qué otra cosa no necesito? Todo esto. Los datos sí. Al final los voy a necesitar. Ok, entonces parte del reposo. Bien. Entonces vamos a suponer que ya tenemos esta omega B. Entonces con omega B y el radio de A, entonces aquí estoy equivocado, ¿verdad? Es la omega de la rueda C, para no entrar en confusiones de la banda. Entonces, esta velocidad angular al final la voy a conocer. Si yo conozco la velocidad angular y el radio, entonces puedo conocer esta P. A ver si están de acuerdo, que B va a ser igual a la omega, en este caso C, por el radio de C. ¿Sí? Estoy relacionando los parámetros angulares con el lineal. Por eso lo necesito en radianes. Porque recuerden que en el movimiento circular es válido θ igual a R por
longitud de arco igual a R por teta si el ángulo se mide en radianes. B igual a R omega, que es precisamente la que tenemos aquí. Y si la necesitáramos, la aceleración tangente sería igual a R por alfa. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo esta. Este es un dato, por lo tanto conozco esta. Pero esta es la misma que la banda, es la misma que este punto de la rueda RA. Entonces lo que voy a tener es que esto va a ser igual a la velocidad angular que en ese instante tenga la rueda A por su radio. Entonces, con los datos que tengo, yo lo que necesito es que la omega A cumpla que es igual a omega C por RC entre RA. ¿Estamos? Pero la ruedita A parte del reposo. Entonces, la omega A va a ser igual a la omega inicial, que vale 0 porque parte del reposo, más alfa por tiempo. Por el tiempo. Este es en general. Vamos a sustituir un tiempo raro, que es cuando alcanza justamente esto. Entonces, ¿qué voy a tener? No quiero borrar mis datos. Alfa A es pi medios, ¿no? De radianes por segundo al cuadrado. Entonces voy a igualar esta con esta. Y entonces voy a tener alfa A por el tiempo t va a ser igual a omega c por el radio c entre el radio A. Omega c. Entonces voy a sustituir los valores. Creo que ya voy a borrar esta. Y entonces, lo único que necesito es esto en radianes por segundo. Entonces, hago la conversión aquí. Entonces, quiero eliminar revoluciones. Una revolución son 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, eso me permite hacer mi conversión. Entonces, voy a tener que omega c en las unidades que a mí me interesan van a ser 200, ahorita hago la simplificación, 200 pi, 100 por 2, 200 pi entre 60, y esto ya está en radianes por segundo. Si lo simplifico, se va un 0, 20 entre 2 es 10 tercios. Los 10 tercios de pi sobre radian por segundo es lo que necesito. Ok, entonces ahora sí, vean esta. Esto está en radianes por segundo al cuadrado, entonces este va a estar en segundos, porque este está en radianes por segundo y este cociente se cancela en las unidades. Entonces no tengo que hacer conversiones ahí. Entonces lo que voy a tener es pi medios por t va a ser igual a 10 pi sobre 3 por el cociente de los radios por 25 entre 10. Entonces de aquí se ve que pi cancela este pi. Entonces me queda t medios del lado izquierdo. Va a ser igual a 10 cancela 10. El pi se fue. 25 tercios, ¿no? Entonces esto vale 50 tercios de segundo. Exactamente. Entonces, ¿cuánto es eso? Son 16, poquito menos de 17 segundos. Entonces ahí está. Espero que quede claro esto. Y ahora sí, después de estas elucubraciones sobre el movimiento angular, que va a ser útil más adelante todo esto, vámonos al movimiento circular. Y ahorita van a ver por qué me interesaba ver lo de teta, teta punto, teta 2 puntos. Entonces voy a quitar esto.
Y entonces el tema sigue siendo movimiento curvilíneo. Entonces el movimiento curvilíneo, vamos a poner como ejemplo el movimiento circular. Es un movimiento plano. No se preocupen si es un plano horizontal, si es un plano vertical. No estamos con dinámica, entonces simplemente vamos a describir el movimiento. Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema de ejes perpendiculares X y Y que este tiene un radio R y que se mueve. Este significa un punto, ¿sí? Una partícula. Y que se mueve sobre ese círculo de radio R. Vamos a suponer que está rotando. Es un movimiento circular. Este tipo de movimiento lo podemos pensar como que en X, este es un teta como función del tiempo, es igual a R coseno de teta, y en Y es igual a un R seno de teta. Donde teta es función del tiempo, y el ratio es constante. Por eso es circular, ¿no? Entonces, la posición como función del tiempo está dada como X, Y, y la Z valdría 0. Entonces yo tengo aquí que esto es R cos, R seno. Yo tengo que es igual a R coseno, R seno. No olvidar, R es constante y teta es función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces voy a... Bueno, lo primero, fíjense, si yo, por ejemplo, aquí factorizo R, el escalar, me queda coseno de teta, seno de teta. Reflexionen, este es un vector ¿de qué tamaño? Coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, esto es 1. Este vector es un vector unitario. Que si este es el ángulo teta, entonces apunta de aquí hacia allá. Es decir, es un vector unitario que va aquí. Y eso está muy bien. Yo le podría llamar E radial, si quiero. Porque me está diciendo que si estoy en el origen y quiero llegar a este punto, me mueva estos pasos, este tamaño, son los pasos que tengo que moverme, en la orientación de este vector. Entonces parto de aquí, me muevo en esta orientación y llego a este punto. Por ejemplo, si teta fuera 0, este sería el 1,0. Quiere decir que me mueva R en esta dirección. Si teta fuera 90 grados, esto sería 0 y esto sería 1. Quiere decir que me mueva esta cantidad de pasos en la dirección del vector 0, 1 y llego a este punto. Si teta fuera, por ejemplo, pi, entonces este sería menos 1 y este sería 0. Quiere decir que me mueva para acá, menos 1,0, esta cantidad de pasos y llego a este punto, etcétera. Es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Si lo piensan un poco, eso es la información. Bien, ahora borro aquí. Y entonces quiero la velocidad y quiero la aceleración. Entonces R es igual a R. Sí, lo voy a dejar afuera. Si lo dejo afuera, ¿qué se les hará más fácil? Lo voy a dejar adentro y hago mis derivadas. A ver. Creo que es lo mismo. Como no los estoy viendo. Pues la velocidad, ¿qué es por definición? La derivada de esto con respecto del tiempo. Voy a derivar. Supongo que no tienen problema con la regla de la cadena. Esto va a ser R, teta punto, seno de teta, pero aquí va un menos, ¿no? Porque la derivada de esto con respecto del tiempo sería la derivada con respecto de teta por la derivada de teta con respecto del tiempo. Regla de la cadena. Entonces nos da esto. Coma, así se derivan los vectores, componente a componente. La derivada de este con respecto del tiempo sería, por regla de la cadena, la derivada de esto con respecto de teta por la derivada de teta con respecto del tiempo. Entonces me va a quedar R, teta punto, coseno de teta. Vamos a hacer una primera reflexión ahí, rápido. Y vean lo que esto me está diciendo. Teta punto es omega. Lo podría yo factorizar. Y me queda así. ¿De qué tamaño es este vector? Unitario. ¿Qué ángulo hace este vector unitario con este vector? Si tomo el producto punto de estos dos, ¿cuánto me da?
coseno, seno, punto, menos seno, coseno, me queda coseno por menos coseno, seno, más seno, coseno es igual a 0. Quiere decir que este vector unitario es perpendicular a este vector unitario. Lo que me está diciendo es que si yo tengo esta trayectoria y la posición me la da caminar r en esta dirección, que llamé como r radial, la velocidad tiene este tamaño. ¿Se acuerdan quién es r teta punto? Sí, es b. Esto es b y es perpendicular a este vector. Entonces lo que me está diciendo es que la velocidad hace esto. Si me dicen, bueno, pero ¿qué pasa cuando el ángulo crece? Vamos a suponer que este ángulo fuera otra vez 90. Entonces me quedaría que este vector es el 0,1. Estaría yo acá. El unitario sería este, 0,1, ¿no? Cuando el ángulo es 90. Y este me va a quedar 0, ¿no es cierto? Menos 1, porque el ángulo es 90, menos 1,0. Me está apuntando para acá. Multiplicado por este tamaño, lo que va a hacer es o que crezca o que se reduzca, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea este escalar. ¿Sí o no? Entonces lo que me está diciendo es que la velocidad va a ser un vector tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Eso es lo que me está diciendo, reflexionenlo. Estos dos vectores son perpendiculares. Rápidamente y para cortar ya, porque si no, no me va a dar y no quiero dejarlo trunco. La aceleración. Por definición, ¿qué es la aceleración? La derivada de la velocidad. Entonces vamos a derivar esto por dos pedazos. Derivo este por este, más este por la derivada de este. Entonces la derivada de este con respecto del tiempo me queda r por teta 2 puntos, porque r es constante, por menos seno de teta coseno de teta. Este vector al ser perpendicular a este es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, esto es alfa. R teta 2 puntos, recuerden lo que acabamos de ver, es alfa. Entonces me está diciendo que yo tengo, y no es cierto, teta 2 puntos es alfa, pero R por teta 2 puntos es la aceleración tangencial. Perfecto, ¿no? Cuadra perfecto. Orientación, tamaño. Pero me falta una parte de la derivada, más R teta punto por, hay que derivar esto con respecto del tiempo. Entonces me queda por regla de la cadena otra vez, la derivada de esto con respecto de teta por la derivada de teta con respecto del tiempo. Me queda teta punto por el coseno de teta, coma, la derivada de esto con respecto del tiempo es la derivada con respecto de teta por la derivada de teta con respecto del tiempo, teta punto. ¿Puedo factorizar teta? Sí. Entonces ya terminamos. Porque nos queda, vean ustedes, más r teta punto al cuadrado por menos coseno de teta, coma, menos seno de teta. Y este vectorcito, si este vector va hacia afuera, este vector va hacia adentro. Y este de aquí, nada más échenle un vistazo a lo que acabamos de ver. ¿Quién creen ustedes que es? Pues la aceleración normal. Entonces, esta es aceleración tangencial y su vector de orientación tangente a la trayectoria, más la aceleración normal y su vector de orientación. ¿Es unitario este vector? Sí. Y va hacia adentro. Déjenme hacer un resumen de lo que tenemos nada más con una figurita y con eso decimos hasta aquí. Entonces tengo, esta es la trayectoria. Lo que me está diciendo es que este es un vector como radial. Y aquí, esta parte, me dice que tengo una rapidez que es tangente a la trayectoria. Por eso estos dos hacen un ángulo de 90. Y luego este otro, la aceleración, me está diciendo que tiene dos componentes. Una que es tangente a la trayectoria, vean que este es este mismo. Por lo tanto, la aceleración tangente es o así o al revés. Si está desacelerando, iría así. ¿De qué depende el signo? De este de aquí. Si teta 2 puntos es negativo, está desacelerando. Si teta 2 puntos es positivo, está acelerando. Y esta parte de aquí me dice que va, esto es menos, es radial, ¿sí o no? Entonces me dice que va hacia adentro. Entonces, esta es la parte de la aceleración normal. Es lo que estamos viendo. Y como ustedes pueden ver, nos da directo
la formulita que nos daban antes en la secundaria, porque B es igual a R teta punto. Entonces este de aquí va a implicar que R teta punto al cuadrado, despejen de aquí teta punto, y se va a poder escribir como B cuadrado entre R. Recordarán ustedes que esto era la aceleración centrípeta en la secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es el movimiento circular visto desde la óptica del tema que estamos tratando, que es movimiento curvilíneo. Vamos a luego trabajar otros ejemplos en donde tengamos cinemática angular para redondear. Algún caso donde, por ejemplo, la aceleración angular sea función de omega, para que vean que sigue siendo equivalente. Entonces vamos a cortarlo por el momento.